Secundaria primer grado. Geografía. El clima. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Geografía. Yo soy la profesora Brenda Lucrecia Trejo Morfín y seré una de sus guías en esta sesión. Yo soy la profesora Cayetana Brito López y es un gusto estar con ustedes. Recuerden que su presencia y participación es muy importante para seguir aprendiendo juntos aún en la distancia. Nos acompaña Nadia Jiménez, quien nos apoyará en algunas secciones. Estoy muy entusiasmada de poder compartir esta sesión con ustedes, maestras. El tema de climas me ha resultado muy interesante y me parece que esta es una gran oportunidad para seguir aprendiendo, igual que ustedes allá en casa. Muy bien, Nadia, pero antes de comenzar queremos recordarles que es muy importante que se sigan cuidando y practicando las medidas de higiene que recomienda el sector salud, lavándose las manos con frecuencia, utilizar apropiadamente el cubrebocas y en la medida de lo posible permanecer resguardados en casa para evitar contagios. Así es, maestra. Recuerden que si se cuidan ustedes, cuidan a los demás. Ahora sí, es tiempo de comenzar. El tema de hoy es muy interesante, pues recordaremos la diferencia entre estado del tiempo y clima. El propósito de esta sesión es distinguir los elementos y factores del clima, así como su distribución en el mundo. Para ello, explicaremos algunos ejemplos y haremos una representación muy divertida para que identifiquen todo lo relacionado con el tema. Maestras, ya quiero iniciar. Hace algunas sesiones me quedé muy motivada de continuar con este tema y también me surgieron preguntas nuevas. Por ejemplo, ¿por qué existen diferentes tipos de clima? Me parece muy bien, Nadia. En esta sesión resolveremos esas dudas y también las de ustedes que nos acompañan en casa. Pero antes, los materiales que vamos a utilizar son cuaderno de trabajo, bolígrafo, colores y lápiz, libro de texto de geografía, algunas imágenes, recortes, periódico o material de reuso que tengan en casa, una cartulina de cualquier color y lo más importante, su entusiasmo y actitud para aprender e investigar sobre todos los elementos y factores y distribución de los climas en el mundo. ¿Todo listo? Vamos a comenzar. Maestras, quiero comentarles que ayer estaba navegando en internet y encontré información de las temperaturas máximas y mínimas que se esperaban para la Ciudad de México según el Servicio Meteorológico Nacional. También indicaban la probabilidad de lluvia y la velocidad del viento. Todo me pareció muy interesante, pero mi pregunta es, ¿esta información corresponde a los elementos o a los factores del clima? Esa es una pregunta muy interesante, Nadia. Se trata de los elementos del clima. Sin embargo, debemos de tener presente que el estado del tiempo y el clima son dos cosas distintas. El clima se define como el promedio de las condiciones atmosféricas de un lugar y se caracteriza por ser estable a través del tiempo, mientras que el estado del tiempo se refiere a las condiciones que prevalecen en la atmósfera en un momento determinado. Es decir, cambia con frecuencia durante el día, la noche y las semanas. Así es, también es muy importante recordar que tanto el estado del tiempo como el clima son el resultado de la interacción de los elementos y factores del clima. Entonces, ¿existen elementos y factores del clima
Maestras, pero ¿cómo los identificamos y cuáles son? Muy buena pregunta. Los elementos del clima son la temperatura, la precipitación y la humedad, mientras que los factores son altitud y latitud. En el siguiente video podremos distinguir estos elementos y otros factores del clima con mayor profundidad. Les invitamos a que estén atentas y atentos con esta información. Los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y ésta, al calentarse, irradia energía en forma de calor. La presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares. Por lo general, se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua. El último elemento, la precipitación, se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia, nieve o granizo, según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima, y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica y temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación. La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad. Las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas. Finalmente, las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en la humedad de las regiones por donde pasan. Las corrientes cálidas aumentan la temperatura de las zonas costeras localizadas en regiones frías. Además, traen consigo humedad. Las corrientes frías producen aire seco. ¿Se dieron cuenta? La temperatura, presión atmosférica, humedad, precipitación y viento son los elementos del clima. Seguramente con esta información ya queda contestada tu pregunta planteada al inicio de la sesión. Nadia, la información del Servicio Meteorológico Nacional que consultaste en internet se refería a los elementos del clima. Así es, maestra. Quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a fortalecer brevemente estas definiciones. Comencemos con la temperatura. Esta se refiere al grado de frío o calor que presenta el aire en la atmósfera. Su aumento se debe al calor que se desprende del interior de la Tierra y a la radiación solar que llega a la superficie terrestre. El aumento de la temperatura en la Tierra no es homogéneo, sino heterogéneo. Esto quiere decir que varía con la inclinación del eje terrestre, la incidencia de los rayos solares y con el día y la noche. De esta manera, las zonas cercanas al Ecuador registran temperaturas más altas que en las zonas polares. Por su parte, la presión atmosférica se refiere al peso de la atmósfera y del aire sobre la superficie terrestre. La temperatura, la altitud y la latitud intervienen directamente en los cambios de la presión atmosférica.
De igual forma, la humedad es otro elemento del clima y se refiere a la cantidad de vapor contenida en la atmósfera. Este proviene del agua de los océanos, ríos y lagos. Cuando la humedad del aire supera el punto de saturación, se condensa y se forman las nubes. Esto es cuando el agua pasa de estado gaseoso a líquido. Después se forman pequeñas gotitas de agua o cristales de hielo, los cuales se agrupan formando gotas o cristales más grandes que adquieren peso y por efecto de la gravedad caen o se precipitan en forma de lluvias, nieve o granizo, lo cual es otro elemento del clima. Por otro lado, los vientos son movimientos del aire en sentido horizontal y vertical. Su velocidad depende de las diferencias de presión. A mayor diferencia entre una alta y una baja presión, el viento circulará con mayor velocidad. Esto es muy importante para el traslado de la humedad y las nubes a través de la atmósfera. Excelente explicación, maestras. Hemos identificado muy bien los elementos del clima, pero en el video también se mencionaron los factores del clima. ¿Nos podrían explicar cuál es su importancia? Claro que sí, Nadia. Recuerden que los factores pueden ser astronómicos o geográficos y son muy importantes porque modifican los climas en cada una de las regiones de la Tierra. Los factores geográficos son los siguientes: latitud, altitud, relieve, continentalidad o distancia al mar y corrientes marinas. Comencemos con latitud. Esta se relaciona directamente con el clima, debido a la inclinación del eje terrestre, pues los rayos solares llegan de forma diferente sobre la superficie del planeta. Así, la latitud es la distancia angular desde un punto en la superficie terrestre hasta el ecuador. A mayor latitud, menor radiación y temperatura, mientras que a menor latitud, mayor radiación y temperatura. Por eso es que encontramos climas fríos en latitudes altas y climas tropicales en altitudes bajas. Así es, Nadia, pero hay que añadir que la altitud también es un factor muy importante. A mayor altitud, menor temperatura. Es por ello que las cumbres de las montañas y de los volcanes encontramos muy bajas temperaturas y en ocasiones también glaciares. Otro factor es el relieve, que tiene mucha influencia en los climas que se dan en una región, ya que las cadenas montañosas funcionan como barreras naturales al movimiento del aire y la humedad. La distribución de tierras y mares también influye en el clima, pues en los lugares alejados de las costas o de otros cuerpos de agua, la falta de humedad produce climas secos o fríos. En una situación contraria, en los lugares cercanos al mar, la temperatura es más alta y el aire más húmedo. El último factor del clima, pero no menos importante, son las corrientes marinas, y las puede haber cálidas o frías. Las corrientes frías provenientes de los polos propician climas secos, en contraste con las que se generan en las zonas ecuatoriales, las cuales propician climas cálidos o templados y con mayor humedad. Entonces, maestras, el clima varía debido a la presencia de los factores latitud, altitud, relieve, continentalidad y corrientes marinas. Efectivamente, Nadia. Pero ahora llegó el momento de nuestro desafío. Vamos a poner en práctica lo aprendido hasta el momento. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, maestra. Con el material que les pedimos al principio de la sesión, les proponemos que elaboren un memorama.
Las indicaciones son las siguientes. Con la cartulina, recorten cuadros de 5 por 5 centímetros para hacer 24 tarjetas. Busquen y recorten imágenes que correspondan a los elementos y factores del clima. Péguenlas sobre las 12 tarjetas. Y ahora, en las 12 tarjetas restantes, coloquen el nombre de cada elemento y factor del clima. Una vez que tengan sus 24 tarjetas, colóquenlas con la imagen y el nombre hacia abajo y vayan descubriendo cada una. Pueden invitar a su familia. Ganará el que encuentre mayor número de pares. ¿Qué te parece, Nadia? Si te reto a encontrar los pares en el memorama que tenemos en pantalla. ¡Ay, claro que sí, maestra! Yo comienzo, ¿está bien? Primera carta, primera fila y... Ay, ¿cuál estará bien? Cuarta carta, tercera fila. ¡Nubosidad! ¡Bien! Es mi turno. Segunda y quinta carta de la segunda fila. Viento. Lo encontré. ¡Ay! Última oportunidad. Segunda carta, primera fila y primera carta, tercera fila. Relieve, maestra, ¿lo encontré? Muy bien, Nadia. ¡Excelente trabajo! Hasta el momento hemos identificado los elementos y factores del clima. Ahora llegó el momento de distinguir la distribución de los climas en el mundo. Para reafirmar los conocimientos sobre la distribución de los climas, es necesario clasificarlos. Y esto se hace a partir de símbolos que facilitan su identificación. ¿Recuerdan la clasificación de climas más utilizada a nivel mundial? Estamos hablando de la clasificación climática de Köppen, quien considera dos elementos principales, temperatura y precipitación. Köppen señaló que en general los climas del mundo coinciden con las 5 zonas térmicas de la Tierra, distribuidas del Ecuador a los polos. La clasificación climática de Köppen explica cómo se dividen los climas por su temperatura en 5 grupos principales, identificados con una letra mayúscula. A se refiere a los climas tropicales, B a los climas secos, C son climas templados, D climas fríos y E climas polares. Muy bien, maestras. ¿Qué les parece si ahora distinguimos cómo se distribuyen los climas en el mundo con la ayuda del siguiente video? Los invitamos a que estén atentas y atentos con la información. Debido a la redondez de la Tierra y la inclinación de su eje, los rayos solares se distribuyen de manera distinta sobre su superficie, lo que origina la existencia de las zonas térmicas, tropical o cálida, templada y fría. la zona cálida se ubica entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Ahí, los rayos solares llegan perpendicularmente a la superficie. Esto ocasiona mayor radiación y temperaturas elevadas. En ciertas regiones de la zona tropical existe abundante humedad. Como apreciamos en el video, los climas del grupo A, que son tropicales, se ubican en latitudes cercanas al Ecuador, porque es en donde primero llegan los rayos solares y por lo tanto las temperaturas son más elevadas. Asimismo, los climas del grupo B, secos, los ubicamos en los desiertos y las franjas subtropicales. Por su parte, los climas templados del grupo C se distribuyen desde los 30 grados hasta 55 grados de latitud entre los trópicos y los círculos polares. En esta zona disminuye la radiación y la temperatura es moderada. En este sentido, los climas del grupo D, fríos, los podemos observar en latitudes cercanas a los polos, pues la radiación solar es menor. Por lo tanto, disminuye la temperatura. Finalmente, el clima polar
se distribuye desde los 60 grados hasta los 90 grados de latitud, así como en las cimas de las montañas. Ahora, con la finalidad de seguir aprendiendo y divertirnos, juguemos un Dame 5. ¿Les parece bien? Ustedes en casa también pueden participar. Traten de contestar lo más rápido posible y apunten sus respuestas en su cuaderno. ¿Estás lista, Nadia? ¿Y ustedes en casa? ¿Todo listo? Todo listo. Comencemos. Muy bien. ¿Cuáles son los 5 elementos del clima? Muy sencillo, maestra. Temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y viento. Excelente. Ahora, ¿cuáles son los 5 factores del clima? Latitud, altitud, relieve, distribución de tierras y mares y corrientes marinas. ¡Vamos muy bien! Ahora menciona los 5 tipos de clima según la clasificación de Köppen. Tropical, seco, templado, frío, polar. Bien. ¿Cuáles son los 5 grupos climáticos según Köppen y su distribución? A corresponde al clima tropical, cercano al Ecuador. B, clima seco, se localiza en los desiertos. C, clima templado, se distribuye entre los 30 grados y 55 grados de latitud. D, clima frío, se distribuye desde los 55 grados hasta los 70 grados de latitud. Y E, clima polar, corresponde a los extremos de nuestro planeta. Esto es en lo más alejado del Ecuador. Muy bien, Nadia. Perfecto. Ahora vamos a invitar a todas y todos a realizar el siguiente desafío. ¿Qué les parece si elaboramos un cuadro integrado por 3 columnas? Lo vamos a formar con imágenes y dibujos, representando las zonas térmicas en las cuales se distribuyen los climas. Me parece una excelente idea, maestra. Vamos a comenzar realizando un cuadro dividido en 3 partes. Integrémoslo con diferentes colores, identificando en la primera columna los elementos. Por ejemplo, vamos a colocar aquí la palabra temperatura. Colocamos un segundo elemento, presión atmosférica. También coloquemos la palabra humedad y nubosidad. Ahora toca el turno de la precipitación. Por último, vamos a poner en esta columna el viento. Vamos ahora con la segunda columna, colocando los factores del clima con diferentes colores. ¿Me apoyas, Nadia, colocando los nombres de los factores? Claro que sí, maestra. 1. Latitud. 2. Altitud. 3. Relieve. 4. Corrientes marinas. 5.
distribución de tierras y mares. Vamos a identificar en esta figura del planeta las zonas térmicas, en las cuales se distribuyen la diversidad de climas. ¿Nos ayudas colocando las siguientes zonas en donde corresponden, Nadia? Claro que sí, maestra. Empezamos en el centro, cerca del Ecuador, que corresponde a la zona tropical. Continuamos ubicando entre los trópicos las zonas templadas, donde se empieza a notar la disminución de la temperatura. Ahora vamos a identificar las zonas frías. Entre los círculos polares y por último, en los polos norte y sur, ubicamos las zonas polares. ¡Tarán! Recuerden, los elementos del clima son temperatura, presión, humedad, precipitación y viento. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, continentalidad y corrientes marinas. Las principales características de cada grupo y la distribución que tienen en la Tierra se basan en las zonas térmicas del Ecuador hacia los polos. Así es, maestra. Recordemos también identificar la distribución de los climas con las letras mayúsculas. A para los climas tropicales, B para los climas secos, C para los climas templados, D para los climas fríos y E para los polares, según la clasificación de Köppen. Excelente, Nadia. Recuerden que esta información la pueden consultar en sus libros de texto y en librosconalitec.gov.mx. Fue un gusto trabajar y compartir con ustedes nuevamente. Nos vemos en la próxima sesión de Geografía. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep